Hermanos, bueno, gracias a Dios podemos continuar con el estudio bíblico de esta noche. Siempre le doy gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Por ahí está viendo el número de personas que están conectadas en la transmisión y la verdad me llena de gozo, ¿verdad? Saber que cada vez pues crece el número y también esta es una muestra de cuántos creyentes están realmente interesados en profundizar en las escrituras. Y bueno, al mismo tiempo pues siento una gran responsabilidad en mis hombros, ¿verdad? De seguirnos preparando por respeto también a ustedes, obviamente por temor a Dios primeramente, pero para que este tiempo que todos le estamos invirtiendo realmente pueda ser de bendición para nuestras vidas. Así que bueno, hermanos, sin más por el momento, les pido por favor que abran sus Biblias allí en el libro de Malaquías. El estudio de esta noche le hemos titulado El mensaje de Malaquías, o Malaquías y su mensaje, o el mensaje que él trae para el pueblo del Señor. Para poder entender un poquito acerca de Malaquías, pues bueno, es necesario primeramente hablar acerca del contexto en el cual se está desarrollando. Y les quiero leer un poquito acerca del contexto, es un poco de historia, ¿verdad? Pero el conocerla precisamente nos ayuda a interpretar de mejor forma las palabras del profeta. Malaquías profetizó aproximadamente unos 100 años después del decreto de Ciro, esto es en el año 538 antes de Cristo, que puso fin al cautiverio babilónico y autorizó el regreso de los judíos a su tierra para que pudieran reconstruir el templo. Ustedes se acuerdan que los dos reinos, el reino de Jerusalén y de Judá, fueron sitiados, fueron llevados cautivos, y bueno, uno de estos reinos que fue cautivado fue por el imperio babilónico. Cuando los babilonios llegaron a la cautividad, dentro del desastre que hicieron, bueno, ellos destruyeron, ¿verdad?, el templo que Salomón había construido. Lo destruyeron, de esta forma se los llevan cautivos. Después de un tiempo de estar cautivos, precisamente este rey Ciro, él formó un decreto para que los judíos pudieran regresar a sus tierras, pudieran reconstruir el templo y de esa forma iniciar la libertad que antes tenían de culto y de reverencia a nuestro Señor. Ustedes recordarán que, por ejemplo, Nehemías, ¿verdad? Fue uno de los que fueron animando espiritualmente al pueblo para reconstruir precisamente los muros de la ciudad. Nehemías por ahí también fue contemporáneo de algunos otros profetas como Ageo también y Zacarías. Ellos iban a animar bajo Zorobabel también al pueblo espiritualmente para reconstruir el templo y para que ellos también les recordaran las promesas que Dios le había hecho a ellos como el pueblo escogido. Después de un tiempo, aproximadamente de unos 80 años, que ya habían regresado a la tierra y ya habían sido animados a reconstruir el templo, pues bueno, como aún no llegaba el Mesías para poder liberarlos de alguna forma del yugo de la esclavitud que sentían por los gobiernos presentes, pues bueno, esta espera se volvía un tanto, en vez de ser una espera paciente, era una espera con mucha impaciencia o desesperación en sus corazones. Si tú lees el libro de Malaquías, ¿verdad?, y lo profundizas, te vas a dar cuenta que el desarrollo de culto y el ánimo espiritual estaba totalmente caído. Está totalmente caído, estaba por los suelos. Los creyentes no estaban poniendo atención en el templo, se estaban concentrando primeramente en sus casas, en sus necesidades, y bueno, todos los principios espirituales los dejaron a un lado. Y esta es la dura realidad a la cual se enfrentaba Malaquías como el mensajero, ¿verdad? Estas promesas que él va a ir recordando un pueblo que está totalmente endurecido y de alguna forma también incrédula. Aunque gozaban en estos momentos el pueblo de todas las políticas de tolerancia religiosa por los persas y tenían de cierta forma una autonomía para gobernarse, bueno, los judíos siempre se sintieron sometidos por un poder extranjero. Siempre sufrían una oposición por medio de los vecinos, por medio de los extranjeros,
Y Judá, aquí dice, ¿verdad? Ya no era una nación independiente, ni estaba gobernada por un rey del linaje de David. Y peor aún, a pesar de las promesas de la llegada del Mesías, iba a venir, se le conoce un tiempo, un periodo de silencio de 400 años. Algunos historiadores teológicos han dicho que este acontecimiento fue real, que Dios dejó de inspirar a personas para presentar su mensaje. Esto iba a durar, este silencio de parte de Dios iba a durar 400 años en donde Él no iba a levantar a nadie. Y estos 400 años realmente iba a ser la preparación para la llegada del Mesías cuando el Imperio Romano estuviera en la vanguardia. Pero hermanos, imagínense, yo me pongo a veces a pensar, si Dios te dijera, no a ti, si hiciéramos el ejercicio hoy, te dijera David, si te dijera Cristian, Joaquín, hermano Chava, si te dijera Elías, el nombre que tengas, ¿verdad? Tú vas a ser el responsable de presentar el mensaje y después de ti van a haber 400 años de silencio. Bueno, tú pondrías mucho esfuerzo, ¿verdad? Y todo el ímpetu para que el mensaje de parte de Dios realmente fuera entendido a todas las personas. Y hay una cuestión, o tiene una característica muy interesante el libro de Malaquías, porque se va dando como a manera de disputa, se podría decir, un diálogo o un debate. A través del estudio de Malaquías, cuando tú lo estudies de una manera más pausada y detenida, te vas a dar cuenta que se dicen aproximadamente 5 o más bien 6 argumentos en donde Dios hablaba, el pueblo respondía bajo el endurecimiento de su corazón y después Dios les tenía que argumentar el primer argumento que les había dado. Tenía que respaldar el primer argumento que les había dado para que el pueblo de Dios realmente se diera cuenta que eran ellos los que estaban endurecidos, eran ellos los que estaban fallando, eran ellos los que estaban alejados de Dios. Y a pesar de la corrupción del hombre y del corazón tan incrédulo e inclinado al mal del pueblo, una vez más vemos la misericordia de Dios para alcanzar a su pueblo y volver su corazón una vez más hacia Él. Así que quiero presentarte de una manera muy panorámica, ¿verdad? Estas 6 disputas, se podrían decir, que Dios utilizó por medio de Malaquías para poder llegar al corazón del pueblo, y vamos a ver también las respuestas de cada uno de ellos. Fíjate en la siguiente filmina, ahí en tus pantallas, vamos a encontrar la primer disputa, el primer argumento. Malaquías capítulo 1, versículos del 2 al 5. Vamos a encontrar dentro de las disputas 2 letras. La letra D está representando obviamente a Dios y la letra P está representando la respuesta del pueblo. Y bueno, vas a ver ahí en la primer filmina, en la disputa número 1, capítulo 1, versículos del 2 al 5, que Dios da su primer argumento. Dios les dice, todavía los amo. Vamos a leer la Biblia, Malaquías capítulo 1, versículos del 1 en adelante, y dice lo siguiente en la palabra de Dios. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. ¿Por medio de quién? Por medio de Malaquías. Después de esto, en el versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová. ¿Te das cuenta? Aquí está el primer argumento de parte de Dios utilizando a Malaquías como el mensajero. Le dice el Señor, yo os he amado, dice Jehová. Y después, inmediatamente, encontramos la respuesta del pueblo endurecido. ¿Cuál es la pregunta que el pueblo hace? ¿En qué nos has amado? Si tú te das cuenta, por medio de estas preguntas, el corazón de los hebreos se expone de una manera explícita, ¿no? Dios les dice, los he amado, y la pregunta que se les viene inmediatamente es, Dios, tú no me puedes decir que me amas porque estamos viviendo en una sequía en medio de nuestros cultivos. Tú no me puedes decir que me amas porque estamos pasando por muchas enfermedades. Tú no me puedes decir que me amas porque hemos pasado por pruebas, por escasez. Hemos pasado por una desilusión espiritual. Y aún, vea, peor, estamos bajo el imperio persa que constantemente está acechando en contra de nosotros. Entonces ellos dicen, ¿en qué nos has amado?
No sé si en algún momento de tu vida te has sentido de la misma manera, que tú a lo mejor llegas a una prédica el domingo o estás en un discipulado y una persona te dice o el pastor te dice, Dios te ama. Cuando tú escuchas este argumento, pues muchas veces no lo crees, ¿verdad? Porque tu contexto no lo refleja. Tu respuesta inmediata podría decir, bueno, Señor, tú dices que me amas, pero yo no lo veo reflejado en mi vida. Tengo crisis económica, estoy pasando a lo mejor por una enfermedad terminal, perdí mi matrimonio, perdí a mis hijos, pero la realidad es que todas las consecuencias, ¿verdad?, que vivimos en nuestra vida malas, son muchas veces las consecuencias de nuestro propio pecado o son las consecuencias del mundo corrompido en el cual vivimos. Pero fíjate, como dice ahí en la primer presentación o en la primer filmina, disputa número 1, Dios les dice, los amo. Después el pueblo les dice, ¿en qué nos has amado? Y en la respuesta, ¿verdad?, de Dios, Él les hace un recuerdo de la historia a través de lo que sucedió con Esaú y con Jacob. Ahí en Malaquías capítulo 1, versículo 2, les dice el Señor, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. El versículo 3 dice, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Versículo 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y el versículo 5 dice, y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Qué es lo que hace Dios? Hace un recuento de la historia pasada. Les habla acerca de Jacob y de Esaú. De ahí viene el pueblo escogido de Dios. De Jacob viene el linaje de Israel. De Jacob vienen las 12 tribus. De Jacob viene toda la descendencia de la promesa que se le había dado a Abraham. Y conforme él está recordando la historia, al mismo tiempo les hace ver que Dios ha sido fiel a sus promesas. A pesar del cautiverio que ellos han vivido, a pesar de la escasez a lo mejor espiritual y física que están viviendo en ese tiempo, Dios nunca dejó de cumplir su pacto y de sus promesas. Les hace literalmente un recuento de la historia. Hermanos, lo mismo podemos hacer nosotros en nuestras vidas. Dios nos puede decir hoy, David, te amo. Yo le podría contestar, ¿en qué me amas si yo no lo veo reflejado en mi vida? Pero el simple hecho, hermanos, que yo siga con vida hoy 24 de abril, quiere decir que Dios fue perfecto y fue detallista en cada uno de los momentos de mi pasado para que todavía en este momento me encuentre respirando y con vida. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, yo ya estaría terminado, yo estaría literalmente perdido, estaría con un vacío en mi corazón. Pero hoy a lo mejor, a pesar de que has pasado por pruebas muy difíciles, a pesar de que has pasado por crisis y enfermedades, Dios nunca te ha dejado. Es un recuento que tienes que hacer de la historia y a lo mejor tienes 20 años, a lo mejor tienes 30 o 40, pero si tú haces una mira hacia el pasado, te vas a dar cuenta que Dios ha estado presente en tu vida, cuidándote en todo momento, cuidándote de accidentes. Te ha estado cuidando Dios a lo mejor de perder alguna extremidad de tu cuerpo, si has tenido crisis económicas, pero estoy seguro que el pan nunca te ha faltado en la mesa. Has tenido a lo mejor problemas de ansiedad y emocionales, pero Dios siempre te ha provisto de un techo, de una cama a donde recostarte. Hermanos, si uno de nosotros tiene alguna duda en cuanto al amor de Dios, nosotros podemos ver a la luz de Malaquías que lo único que tenemos que hacer es hacer un recuento de la historia. ¿Cuántas veces el Señor te ha sacado? ¿Cuántas veces el Señor te ha salvado? ¿Cuántas veces el Señor te ha provisto, incluso cuando aún nosotros no nos lo merecíamos? Y fíjate, desde el punto número 1, desde la disputa 1, a pesar del que el pueblo está todavía rebelde en su corazón, Dios tiene la paciencia y la misericordia de responderles para que ellos se den cuenta
que nosotros somos los que estamos mal delante de Él y Él es el que está tratando de alcanzar nuestros corazones. De esta manera podemos pasar a la disputa número 2. En segundo lugar, también va a aparecer ahí en las pantallas, y esta segunda disputa o diálogo lo encontramos en el capítulo 1, versículo 6 al capítulo 2, versículo 9. ¿En qué podríamos resumir toda esta disputa? Bueno, el argumento de Dios dice ahí en el primer lugar, el Señor les dice cuál es su argumento: me han despreciado, me despreciaron. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Ni siquiera se habían dado cuenta que estaban despreciando al Señor. Ellos preguntan, ¿cómo te hemos despreciado? Fíjate lo que dice Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, les dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Y fíjate a quién se está refiriendo, hermanos. Se está refiriendo principalmente a los sacerdotes que estaban menospreciando su nombre. Los sacerdotes, hermanos, aquellos que estaban, que la tarea que ellos tenían era la tarea más sublime y hermosa que cualquier hombre puede tener en esta tierra. El ser un representante de Dios aquí en la tierra. Un sacerdote, aquel que era el encargado de entrar al lugar santo y al lugar santísimo para vertir sobre el propiciatorio la sangre de la víctima que había sido sacrificada y ofrecida, aquel que pasaba también por el lavacro para poder limpiar sus manos y sus pies y entrar de una manera santa al templo, aquellos que eran el ejemplo hacia el pueblo de temor a Dios y de mantener la pureza en todos los sentidos de la vida. Bueno, los sacerdotes estaban realmente corrompidos y alejados del Señor. Vemos entonces que el problema al cual se está enfrentando Malaquías no solo es un endurecimiento en el corazón del pueblo, esta enfermedad la tenían los mismos sacerdotes. Y bueno, después vemos la pregunta ahí en el versículo 6. Ellos todavía se atrevían a decir, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y fíjate lo que le dice el Señor en su respuesta, en sus ofrendas. En el versículo 7, capítulo 1, Dios les dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Te das cuenta? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Después dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y el versículo 8, hermanos, aún vemos un contexto aún más corrompido y con un nivel espiritual demasiado bajo. Dice el versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Hermanos, ¿cuál es la disputa número 2? Va a aparecer ahí en las pantallas. Dios les dice el argumento, me han despreciado. El pueblo no quiere reconocer su pecado. Le pregunta, ¿cómo te hemos despreciado? Y Dios les dice, vean sus ofrendas. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando fue dada la ley, ¿verdad? No eran solamente leyes civiles, no solamente eran leyes gubernamentales. Estas leyes se extendieron de los 10 mandamientos, se extendían hacia 613 principios que tenían leyes de culto, tenían leyes civiles, tenían leyes en cuanto a los ganados, las posesiones, tenían leyes sanitarias, qué comer, qué no comer, cómo no comer. Tenían leyes de todo tipo, hermanos. Las leyes abarcaban todas las áreas de la vida del pueblo o de una sociedad. Y dentro de las leyes de culto que también Dios le había dado a su pueblo, Él había sido muy específico en cómo tenían que ser los animales para el sacrificio. Y era un macho cabrío que no tuviera defecto, que no tuviera mancha, es decir, lo mejor de sus criaderos, el mejor de los animales, el más gordito, el más puro,
el más completo, el que más blanco había salido, el mejor de todos sus criaderos, ese es el que tenían que sacrificar, porque el sacrificio era una representación del sacrificio de Cristo. Entonces tenían que escoger al animal más puro que se pudiera. Asimismo, los panes de la proposición, que estaban también en el lugar santo, debían de cumplir ciertos requisitos para poder estar en el lugar en el que se encontraban. Pero los sacerdotes, en vez de seguir con estas leyes, ya se les habían olvidado. Ellos podían ver que su corazón estaba realmente alejado porque estaban ofreciendo lo cojo, lo enfermo, lo menospreciado, lo defectuoso. Hermanos, esto era inaudito. El corazón de los sacerdotes ofreciendo lo peor que tenían. ¿Qué nos sucedió lo mismo también con la ofrenda de Caín y Abel? Cuando Adán y Eva les dijeron que tenían que ofrecer una ofrenda al Señor, Caín ofreció lo primero que se encontró. Abel le dio una ofrenda que demostraba realmente el temor de Dios. Incluso el libro de los Hebreos lo menciona, que por la fe la ofrenda de Abel le fue más propicia, le fue agradable delante de sus ojos, porque Abel daba por fe como queriendo agradar al Dios Todopoderoso. Y Caín encontró lo primero que vio y sin fe. Hermanos, esta segunda disputa nos da también a nosotros un parámetro, un termómetro espiritual aún de nuestras vidas. ¿Cómo puedo ser realmente si estoy apreciando a Dios dentro de mi vida? ¿Cómo puedo saber si realmente tengo temor de Dios? Por medio de nuestras ofrendas. En Malaquías el pueblo estaba obligado a cumplir con ciertos requisitos, tenían que dar el 10%, tenían que dar las primicias. Llega el Nuevo Testamento y dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, pero hermanos, nuestras ofrendas siempre van a demostrar cuánto apreciamos las leyes también espirituales de Dios, cuán obedientes somos a los mandatos que Dios nos ha dado. Muchas veces decimos que amamos al Señor, muchas veces decimos que tenemos temor de Dios, pero podemos decir muchas cosas, pero nuestras ofrendas, ¿cómo están el día de hoy, hermano y hermana? ¿Realmente le están dando sus ofrendas al Señor por medio de su iglesia local? Cada uno dé como propuso en su corazón. Es un mandato, ¿verdad?, de parte de Dios que el creyente debe de hacer. Es un hábito piadoso que debemos de llevar a cabo. Lo que hacemos con las cosas materiales prácticamente anuncia el valor que le damos a las cosas espirituales. Entonces, hermanos, ¿cómo están tus ofrendas el día de hoy? ¿Estás al corriente? A lo mejor dejaste de ofrendar desde hace mucho tiempo y te preguntas por qué estoy pasando por una crisis económica, por qué estoy pasando por periodos tan difíciles de enfermedad y de escasez. Bueno, pregúntate, ¿cómo están realmente tus ofrendas? Y no hablo solamente del dinero, hablo también de tu tiempo, hablo de tu esfuerzo. Muchas veces decimos, ay, amo al Señor, y solamente vas el domingo a la iglesia, vas y escuchas la prédica y te vas como si nada hubiese pasado. ¿Cuál es el desafío? Es poder ofrendar a nuestro Dios nuestro esfuerzo, nuestras ganas, nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable al Señor. Llegar temprano para poner sillas, salirte tarde para servir a los hermanos. Hermanos, ¿cómo están realmente sus ofrendas hacia el Señor? Vamos a ver la tercera disputa. En el primer lugar vimos que Dios les decía, los amo, y ellos no se sentían amados. En segundo lugar, Dios les dice, me han despreciado, y ellos no sentían que estaban alejados de Dios. En tercer lugar, Dios les dice del capítulo 2, del versículo 10 al 16, literalmente Dios les dice, han violado mis principios, han quebrantado también mis leyes. ¿Cuál es la respuesta que el pueblo tiene? ¿Cuáles principios? ¿Cuáles leyes? ¿Qué sucede con esto? Que estaban totalmente cegados en ese tiempo, hermanos. Ellos pensaban que estaban viviendo una vida piadosa delante de Dios. Ellos pensaban que a lo mejor estaban bien delante de Dios, pero cuando Dios les dice, están violando mis principios, ellos ni siquiera eran conscientes de la falta, de la falta que estaban cometiendo delante de Dios.
¿Cuáles pactos hemos violado? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Por medio de su idolatría, por medio del divorcio y por medio también de los casamientos con los extranjeros. Si hay algo en el que Dios enfatizó muchísimo antes de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, después de salir de la esclavitud de Egipto, dieron 40 años en el desierto, después la segunda generación fueron los que entraron a la tierra prometida conquistando Jericó, pero antes de entrar sus principios fueron claros y Él estableció algo y les dijo, no se les ocurra, ¿verdad? En pocas palabras, casarse con las extranjeras. ¿Por qué? Porque Él sabía que debía de mantener una genética dentro de su pueblo. Dios sabía que si se casaban con las extranjeras, no solamente iban a formar una familia con una extranjera, sino que iban a adoptar a los ídolos de los demás pueblos. ¿Por qué? Por lo testarudos que muchas veces somos. Muchas veces el amor ciega a los hombres y podrías decir que amas al Señor, pero tú ves a una mujer que no es una mujer temerosa de Dios, se te van los ojos, pones el corazón en esa mujer. Muchos toman la decisión de incluso casarse con la mujer y en vez de que el hombre traiga a la mujer a Cristo, la mujer muchas veces arrastra al hombre hacia sus preferencias y sus principios de religión y de base de creencia. Y esto Dios lo había implementado para que no sucediera esto. Pero ¿qué hizo el pueblo de Malaquías en ese entonces? Ellos decidieron darse en casamiento con los demás. Dice el Señor en el capítulo 2, versículo 10 en adelante. Vamos a ver desde el versículo capítulo 2, versículo 10. No, espérenme tantito. Capítulo 2, versículo 14. Ahí está lo que quiero decir. Capítulo 2, versículo 14. Me diréis, ¿por qué? ¿Verdad? Ahí está la pregunta. Y dice Jehová, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Te das cuenta? Ellos en vez de guardar el matrimonio que habían contraído entre los mismos hebreos, ellos decidieron por la infidelidad y adoptar también la idolatría de las mujeres extranjeras. Vamos a avanzar hacia la cuarta disputa, la vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, 5, y vamos a ver el argumento de Dios. De alguna forma Dios les está diciendo, me has cansado, Israel, me han cansado, han agotado de alguna forma mi paciencia, pero Dios tiene una longanimidad, hermanos. La longanimidad es la paciencia de Dios extendida. Cuando la paciencia se acaba, la longanimidad entraba. Y de esta forma Dios les había dicho a ustedes, ya terminaron con mi paciencia, pero no habían terminado con su longanimidad. Por eso Dios levantó a Malaquías para buscar un arrepentimiento en su pueblo. Y Dios les decía, me han cansado. Fíjense cómo dice el capítulo 2, versículo 17 de Malaquías. Dice, habéis hecho cansar a Jehová. ¿Con qué? Con sus palabras. Y ellos todavía preguntaban, ¿en qué le hemos cansado? Y después viene la respuesta. Literalmente el pueblo en ese tiempo estaba pensando que Dios era injusto. Ellos creían que Dios es injusto. Hermanos, nosotros pecamos muchas veces. Nosotros vivimos en la práctica del pecado. Cuando vivimos en la práctica del pecado, vienen la consecuencia o las consecuencias hacia nuestra vida. Y cuando vienen las consecuencias hacia nuestra vida, muchas veces somos tan descarados, ¿verdad? Perdonen la palabra, somos tan descarados que hasta le echamos la culpa a Dios de que es un Dios injusto. Señor, qué injusto eres, porque yo voy a la iglesia los domingos, porque a lo mejor yo también ofrendo, y eres bien injusto porque acabo de perder el trabajo. Eres bien injusto porque estoy en una enfermedad muy fuerte.
eres bien injusto porque me han sido infiel, eres injusto, y siempre estamos culpando a Dios de injusto cuando muchas veces lo que vivimos es la consecuencia de nuestro propio pecado. Si tú te das cuenta, era como una ficha de dominó, hermanos. En primer lugar, el pueblo de Dios pensaba que Dios no lo amaba. En segundo lugar, nos damos cuenta que el pueblo de Dios no estaba ofreciendo ofrendas y holocaustos agradables delante de Dios. Y en tercer lugar, ellos estaban violando los principios y los pactos del Señor. En cuarto lugar, obviamente, hermanos, la consecuencia de su pecado, de no creer que Dios los ama, de estar violando los pactos de Dios, obviamente la consecuencia que iban a vivir no iba a ser una vida llena de plenitud y de bendiciones. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la ley, hermanos. Habían desobedecido, las consecuencias habían llegado sobre su vida y no se daban cuenta que incluso la misma escasez, la misma crisis que estaban viviendo en el ambiente era por consecuencia de sus acciones. Ellos decían que es injusto el Señor. Dios les dice, va a llegar un día, ¿verdad?, en donde se va a manifestar mi justicia como un fuego abrasador, y prácticamente le dice a su pueblo, ustedes no se preocupen por buscar la justicia. Yo soy un Dios justo y yo le voy a dar a cada quien lo que se merece por sus obras y también conforme a su fe. Así que los llama a descansar en su justicia. Aquí quiero detenerme y quiero hacerte una pregunta. Amado hermano y hermana, a lo mejor estás pensando que Dios es injusto por lo que estás pasando, pero nunca te has detenido a pensar que a lo mejor lo que pasas es la consecuencia de tus propios pecados. Nunca podríamos acusar a Dios de injusto, pues Él es un Dios justo, Él es el Roí, Él es el que todo lo ve, Él no es corrupto, hermanos, todo lo contrario. Dice Primera de Pedro que Cristo, cuando era blasfemado, cuando era golpeado, Él no contestaba con groserías, Él no contestaba con golpes. Dice que Cristo encomendaba su causa a aquel que es justo y perfecto para juzgar. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. No tratar de tomar el papel de jueces. Cuando nosotros vivimos injusticias, debemos de reflexionar por qué le estamos viviendo, y si no hemos pecado, bueno, nosotros no entendemos, pero le entregamos a aquel que es justo para hacer todas las cosas. Hermanos, Dios es nuestro vengador, no nosotros. Vamos a ver la quinta disputa para avanzar también de una manera rápida. Y en la quinta disputa ya vemos el corazón de Dios expuesto de una manera hermosa. ¿Cuál es el argumento que Dios está dando en este quinto paso o en este quinto diálogo? Literalmente Dios les está diciendo, vuélvanse a mí. Y qué hermosas palabras, vuélvanse a mí. Fíjate lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 7. Malaquías capítulo 3, versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. ¿Y cuál es el ánimo que les hace Dios? Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué hermoso diálogo estamos viendo ahora. En los diálogos anteriores podríamos ver que a lo mejor es una pelea, ¿verdad?, entre Dios y el pueblo. Es una riña, es una disputa, pero en realidad Dios está arrinconando a su pueblo. Está tratando de que ellos sean conscientes de su pecado para que cuando llegue el quinto paso Dios les dice, vuélvanse a mí. La pregunta que el pueblo hace es un tanto ilógica todavía. La pregunta es, ¿en qué hemos de volver? ¿Verdad? Ahí va a aparecer en sus pantallas. Ellos preguntaron, ¿en qué hemos de volver? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ni siquiera se sentían alejados de Dios, hermanos. Ellos se habían autoengañado y ellos creían que a pesar de su desobediencia y a pesar de su pecado, ellos seguían cerca de Dios. Y así muchos de nosotros podemos estar también hoy en día. Podemos creer que porque tenemos alguna práctica religiosa estamos cerca de Dios.
Tú puedes decir, bueno, yo voy el domingo a la iglesia y porque vas el domingo a la iglesia, solamente porque vas, ya crees que estás cerca de Dios. Y bueno, durante la semana no abres tu Biblia, no tienes tiempos de oración, hablas a lo mejor con groserías, te vas a tomar alcohol, pero como vas el domingo a la iglesia dices, yo estoy cerca de Dios. Hermanos, esto no es lógico. Aquella persona que dice que está cerca del Señor tiene que andar como Cristo anduvo, dice Primera de Juan. El que dice que permanece en Él tiene que andar como Cristo anduvo, imitando a Cristo, hermanos, agradándole en todo, llevando fruto a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Después de la pregunta ¿en qué hemos de volver?, la respuesta nos podría sorprender aún más. Dios les dice en sus diezmos y en sus ofrendas. Un énfasis más en cuanto a las ofrendas y en cuanto a los diezmos, en cuanto al ofrecimiento que se daba en el templo. Hermanos, nuestro dar es el termómetro de cómo nos encontramos espiritualmente. Los diezmos y las ofrendas son un hábito piadoso que permite a nuestro corazón estar cerca del corazón de Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata, hermanos. Dios es dueño de absolutamente todo. Él es el creador. Él creó el universo en 6 días, al hombre y a la mujer, a las bestias del campo. Él no tiene necesidad de absolutamente nada. Pero a la luz de la palabra de Dios, de acuerdo a la eterna soberanía de Dios, nos podemos dar cuenta que el principio del dar, Dios lo puso porque es una práctica religiosa que mantiene nuestro corazón cerca del corazón de Dios. Nuestro dar es literalmente el termómetro de nuestra vida espiritual. ¿Qué les dice? No se olviden de mis leyes. Olvídense de cumplir con la parte y honrarme conforme a lo que tengo que recibir y van a ver que sus graneros van a ser llenos nuevamente. Y por último, la sexta disputa, lo vamos a ver también ahí en las pantallas, capítulo 3, versículos del 13 al 18. ¿Cuál es el último argumento que Dios les quiere dejar? Bueno, el pueblo todavía era necio, no quería reconocer su pecado y les dice Dios, han hablado con violencia. El pueblo no quiere reconocer una vez más su pecado y le dice el pueblo, ¿en qué hemos hablado contra ti? Bueno, Dios les contesta que dentro de las palabras del mismo pueblo, ellos estaban diciendo que en vano han servido al Señor. Qué fuerte llegar a esta conclusión. Esa es la conclusión que también llegó Asaf en el capítulo 73 del libro de los Salmos. Hay una parte de este salmo, del Salmo 73, en donde Asaf decía, en vano he guardado mi pureza, en vano he guardado mi santidad. ¿Por qué? Porque los demás, los impíos, logran con creces satisfacer sus necesidades, pero yo solamente soy una víctima de la maldad. Y Asaf en el Salmo 73 decía, en vano me he guardado. El pueblo, ¿verdad?, de Malaquías, debido a la desgracia que estaban viviendo y al contexto tan fuerte y tan desagradable, ellos habían también concluido, en vano hemos servido al Señor, porque solamente nos llueve sobre mojado. Hermanos, ¿cuántas veces has tomado también esta conclusión en tu vida? A lo mejor has pasado por tiempos tan difíciles, has pasado por pruebas tan fuertes, que en vez de que las pruebas fortalecieran tu corazón, tú decidiste alejarte de Dios y decir, en vano he servido a Dios. Yo ahora, con lo que vivimos, hermanos, con el pastor Estéfano, siendo un acontecimiento tan difícil, ¿verdad? Y siendo algo que marcó el corazón de muchas personas, hermanos, estaban expectantes de cómo íbamos a reaccionar en cuanto a esta prueba. Unos podrían decir, bueno, hay que orar, ¿verdad?, por los pastores, sobre todo por Alan y por Cristian, porque hay cierto temor, ¿verdad?, de que a lo mejor se sientan tentados de abandonar el ministerio, de abandonar sus puestos. Pero hermanos, hay una ley espiritual que es bien bonita.
Si uno realmente se mantiene cerca del Señor, las aflicciones de la vida no son motivo para alejarnos de Dios. Las aflicciones de la vida son un motivo para poder levantar nuestra mirada a Dios y depender aún más fuerte de nuestro Señor, el Dios vivo y verdadero, y de Jesucristo, a quien ha enviado a morir por nuestros pecados. No sé por qué tú tomaste en algún momento de tu vida, ¿verdad?, como excusa de tu miseria para poder alejarte de Dios, pero hermano y hermana, yo los quiero animar a que en vez de alejarse de Dios, puedan depender más de Él. Decirle con toda sinceridad: Dios, yo no sé por qué me acontece esto, pero yo sé que la peor decisión que podría tomar como tu hijo es alejarme de ti. No entiendo, pero sé que en tus manos estoy seguro. Hermanos, que nunca se crucen estas palabras por nuestras bocas. En vano le hemos servido a Dios. José, cuando estuvo con la esposa de Potifar, él dijo que no quería pecar en contra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado automático e inmediato que le vino a José? Fue ser enviado a la cárcel, hermanos. Y José en la cárcel tenía todas las cartas en sus manos para decir: Dios, eres injusto, para decir: Dios, no me amas, para decir: Dios, en vano te he servido. José pudo haber dicho: entonces me hubiera acostado con esta mujer, ¿verdad? Porque de todas maneras me sobrevino la cárcel. Pero ¿qué pasó? José entendía que la cárcel era parte del propósito de Dios, y que la bendición tal vez no había sido inmediata, pero que iba a venir a la postre también. Y tú te has desanimado porque a lo mejor no has visto bendiciones inmediatas, pero Dios nos requiere de mucha paciencia. José fue paciente en la cárcel, y la cárcel fue el medio que Dios utilizó para que José llegara a ser el segundo dentro del imperio egipcio, hermanos, el segundo del faraón. Así que, hermanos, seamos pacientes y dependamos más del Señor. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.